Daniel, hace muy poco que usted ha llegado como secretario de la Junta Nacional de Drogas y a la vez como presidente de la Junta Directiva del IRCA. Una primera evaluación precisamente vinculado con el IRCA de cómo vio este marco regulatorio del cannabis. ¿Cuál es su primera percepción al respecto? Yo te decía recién que hace un mes que estoy en la Secretaría General de la Droga, en el INCA hace menos, hace una semana, porque viste que para constituir la Junta Directiva del INCA hacía falta que se designaran los otros miembros, y esto demoró un poco más, entonces estoy más llegandito al INCA que a la Secretaría de Drogas todavía, pero te puedo hablar desde la intuición y desde los datos que he aprendido en estos días, y también supongo que jugará un fuerte rol el preconcepto que yo traía con respecto a estas cosas. Y yo me parece que tenemos dificultades, pero que hay que aprovechar algunas inercias de cosas que se venían haciendo bien, inercias, y tratar de corregir estas dificultades que hacía referencia. Me parece que es el marco regulatorio, todo este intento de regular el mercado de cannabis, es un esfuerzo, a mí me parece muy valioso y que hay que tratar de no desperdiciar, de no desaprovechar, en el sentido de un paso más con el rumbo de cambiar el paradigma, ¿no? Con el que hemos visualizado el tema drogas, desde hace un siglo o poco más a esta parte, ¿no? O sea, para cambiar el paradigma previsionista. Usted decía, bueno, hay algunas inercias positivas y hay cuestiones a corregir. ¿Cuáles son esos aspectos positivos, por un lado, y cuáles son aquellos aspectos que, bueno, que se visualiza al menos que va a ser necesario un proceso de corrección? Es por un lado eso que yo te decía, que empezamos a derrotar el paradigma previsionista, empezamos a dar la pelea, porque el paradigma previsionista ha generado muchos más males a la humanidad que el consumo de drogas. Y lo que a nosotros nos parece muy natural es que haya drogas prohibidas, es un evento, es un suceso relativamente contemporáneo en el tiempo, es una cosa que viene del siglo pasado nada más, y que antes la humanidad vivió sin drogas prohibidas. Entonces, y que la historia lo que ha venido demostrando es que el prohibicionismo no nos resolvió los problemas que efectivamente a veces las drogas traen problemas, sino que nos agregó otros nuevos. Digo esto porque en general cuando nosotros hablamos de drogas, hablamos y automáticamente pasamos a hablar del problema de la droga. Y yo quiero decir que las drogas no son un problema en sí mismo. Si yo acá al lado mío pongo una montañita de una droga, no me pasa nada. El problema es cómo yo me relaciono, ¿verdad?, con la sustancia o con otras cosas que no son solo la sustancia. El problema es la noción de vínculo, cómo yo me relaciono con el juego, con las sustancias o con otras personas, está en la base de cuestiones que terminan siendo patológicas en términos de relaciones humanas o con sustancias. Entonces, Estados Unidos tenía un problema con el alcohol hace una punta de años y resolvió prohibirlo y pasó a tener dos problemas, el alcohol y Al Capone. Bueno, a mí me parece que eso uno lo puede hacer extensivo a todas las otras drogas que tenemos. Y en realidad hemos generado un monstruo proteico, polimorfo, que son las mafias estas, que además son polifuncionales, ya no solo se dedican a la logística del tráfico ilícito, sino a muchas más cosas, y que eso está en la base de muchos de los problemas que nosotros le asignamos a las drogas de salud pública, de seguridad pública o de derechos humanos. En realidad, lo que ha generado estos grandes problemas ha sido las mafias, el crimen organizado, que tiene su punto de origen, su bautismo en el prohibicionismo. Quiere decir entonces que en algún punto
este marco regulatorio ha permitido quitarle una porción al menos del mercado al narcotráfico. Sí y no. Primero, que la pelea no es por mercado, es por una concepción, digamos, filosófica o doctrinaria de pararse frente al tema. No es una pelea por mercado, porque, mira, en lo que va de 2017 a la fecha, que fue cuando se comenzó, por ejemplo, la experiencia de venta de cannabis en farmacias en Uruguay, en paquetitos de 5 gramos, se vendieron en Uruguay más o menos 4 toneladas de cannabis con efecto psicoactivo, el que se ha dado en llamar recreativo, que a mí no me gusta decirle recreativo, y esas 4 toneladas son más o menos 5 millones de dólares. 5 millones de dólares que fueron a parar a la caja de las farmacias en lugar de haber ido al narcotráfico, al crimen organizado. ¿Pero qué son 5 millones de dólares para el narcotráfico? Probablemente no es nada, porque estamos hablando de gente que tiene mucho, que no tiene techo en términos económicos, pero todo el mercado uruguayo es nada, porque si nosotros hiciéramos una estimación de además los muchachos o los adultos que autocultivan, y si a eso le sumamos los que compran en los clubes canábicos, esa cifra de 5 millones de dólares, que además esto existe desde antes, de 2014, probablemente se multiplicaría por 6 o por 7, tendríamos hablando de más de 30 millones de dólares. Y eso sigue no siendo una cifra importante para los narcotraficantes. El problema no es la pelea por el mercado, el problema es la pelea por una concepción. ¿Qué quiero decir yo? Cuando te dicen, mirá, o aquellas advertencias de que si legalizamos el cannabis, vamos a tener zombies andando por la calle porque todo el mundo se va a drogar, etc. Bueno, eso que además de que no se verificó, en realidad dice relación con una percepción que nosotros tenemos que es que las drogas son malas para la salud. Bueno, eso es lo del problema de la droga. En realidad no es verdad que hay un problema cuando hay un problema, hay más de uno. Hay problemas de salud, hay problemas de seguridad pública, hay problemas de derechos humanos. Y en general los problemas de salud eran bastante peores cuando la gente consumía el prensado que se importaba en el Uruguay, porque además de fumar marihuana, fumaban todos los aditamentos que se le ponían, y además no lo podíamos controlar, porque como era clandestino, ilícita la venta, no lo podíamos controlar. Hoy sabemos lo que la gente consume, lo que compran en la farmacia. Entonces, ahí está la pelea, no por sacarle 5 millones de dólares o 10 o 15. Cuando vos decís, pero mirá, la droga trajo problemas de seguridad pública. Bueno, lo que trajo problemas de seguridad pública es que nosotros, de alguna manera, estamos entregando a los consumidores a las manos del crimen organizado cada vez que le decimos, miren, ustedes tienen que ir a comprar su droga al expendio clandestino, en donde el bolichero, que además es inescrupuloso, te va a decir, llévate esta otra, que hoy la tengo más barata y que te pega más, con lo cual se produce ese efecto que se llama góndola, y que termina siendo una profecía que se cumple así mismo, aquella de que la marihuana es la puerta de entrada. No es la puerta de entrada porque químicamente te induzca a consumir otras drogas, es la puerta de entrada porque yo la voy a comprar en el mismo lugar donde el bolichero me va a ofrecer la otra, por eso es la puerta de entrada. Si yo logro separar los mercados, ese es otro objetivo, separar los mercados más que pelearme por el mercado. Uh-huh. ¿Se puede decir entonces que efectivamente lo que hoy se está comprando en farmacias es un producto de mejor calidad que lo que se compraba en el mercado ilegal antes de la regulación? Eso sin dudas, eso sin dudas. Ahí viste que primero están las lógicas de cuanto peor mejor, ¿no? Hay quienes dicen, es peor porque es mejor, ¿no? Hay quienes te dicen eso, porque si, eso existe para todos los lados del espectro político y social, eso, ¿no? Cuanto peor mejor. Hay gente que considera que sería mejor que fuera peor porque así terminamos con este problema. Yo no creo eso, esa pelea está perdida además. Entonces, me parece que sin dudas es mejor calidad. Están los otros que te dicen, mirá, todo es veneno, no importa si le ponen aditamentos, ese argumento yo lo he escuchado mucho para el tabaco. Así, mirá, traen tabaco de otros países, no, todo es igual, no importa, todo es igual. Bueno, yo no creo que todo es igual, yo no creo que todo es igual, eso es cambalache.
Yo creo que sí se puede mejorar cosas, y entonces me parece que no caben dudas. Primero, que lo que nosotros ofrecemos hoy en las farmacias claramente es, sabemos lo que es. Segundo, sabemos hasta los porcentajes que tiene de las sustancias psicoactivas. Tercero, en algún caso, en una de las empresas que produce se irradia para eliminarle la carga microbiana, en otro caso usan agrotóxicos. O sea, sabemos también que tienen procesos que son, digamos, de alguna manera que son favorables para el producto final. O sea que no todo es igual, y me parece que efectivamente el producto que se compra en la farmacia es mejor. Hay otras, lo que pasa es que no son las únicas variables. También trae esta cosa que te decía recién de los porcentajes de sustancias psicoactivas, lo que se llama el tetrahidrocannabinol o THC, que es la sustancia que, digamos, la que pega, que en general la marihuana que nosotros vendemos en farmacias tiene un máximo de 9% de tetrahidrocannabinol, y tiene un porcentaje alto de otra sustancia que se llama CBD, que modula el efecto del tetrahidrocannabinol. Hay quienes prefieren porcentajes más altos de tetrahidrocannabinol, eso es verdad, y entonces a veces no satisface el paladar de algunos consumidores, eso es así también, ¿no? Entonces, Radio, esta es una ley firme en el Uruguay, ¿verdad? Y se lo pregunto porque, bueno, porque es evidente que hay sectores, incluso dentro del propio gobierno, que son contrarios a la existencia de esta ley. Pero esta es una ley firme. yo sé que hay personas, muchas, que no están de acuerdo con la ley. No sé si hay sectores del gobierno que están en contra de la ley, no estoy seguro de eso. Sectores enteros, no estoy seguro. Sí me consta que hay personas que están en contra de la ley. De hecho, por ahí anda una. Les aviso por si alguien quiere, están juntando firmas para que me destituyan. Pero, por si alguien quiere firmar, no sé ni cómo se llama, pero hay por ahí. Van 44 firmas ya. Pero en realidad yo creo que la ley es firme, sí, yo creo que sí, que más allá de todas las cosas, yo en principio no la voté además esta ley, y tenía puntos de vista críticos, algunos de los cuales mantengo, pero me parece que representa, insisto, un paso interesante en el camino de cambiar el paradigma previsionista. Usted dice que, bueno, quiere decir entonces que no hay como, por ejemplo, Cabildo Abierto no se ha pronunciado contrario a derogar la ley. No sé, yo no tengo noticias de eso. Respecto precisamente a datos que ha publicado el IRCA, y que usted incluso los ha comentado, y es que el incremento del consumo de cannabis y de drogas en general se da en el Uruguay y en el mundo previo a la existencia de esta ley y de este marco regulatorio, ¿verdad? Sí, la cantidad de consumidores de cannabis venía aumentando en el Uruguay, y hay que justo decirlo que la aprobación de la ley no impactó sobre la gráfica, o sea, sobre la pendiente. Entonces, no logramos disminuir el número de consumidores, si alguien pretendía eso. En realidad, el número de consumidores no solo no disminuyó, sino que continuó con la gráfica tal cual. O sea, yo te diría que sobre la cantidad de consumidores, la aprobación de la norma no tuvo ningún impacto, ni en el sentido de disminuir la cantidad de consumidores, ni de enlentecer el crecimiento, ni de aumentar la cantidad de consumidores más allá de lo que sería previsible, ni de aumentar ni de que la curva se hiciera exponencial a partir de la aprobación de la ley. Ninguna de esas cosas pasó. Sí se verifica que sigue habiendo un aumento en el número de consumidores. Lo que hay algunos datos, en realidad el impacto está en las edades, en los menores de edad hay un pequeño impacto. Entre 2016 y 2018 hubo un menor crecimiento del esperado en consumidores menores de edad, y sí es verdad que se incorporaron más consumidores mayores de edad, que eso era una cosa que a mí por lo menos me sorprendió, pero eso es lo que dicen los estudios, y por eso en términos generales la gráfica sigue el mismo rumbo, los impactos, la misma pendiente, porque ese enlentecimiento en los menores de edad se compensó con un ingreso de nuevos consumidores mayores de edad, con lo cual el número global sigue siendo el que la tendencia
esperaba. Lo que sí trajo una consecuencia secundaria rara, y es que la edad de inicio de consumo aumentó. Y yo creo que no es porque la gente empiece a consumir más tarde, sino porque se incorporaron nuevos consumidores adultos. Y eso hace que la edad de inicio del consumo aumente, ¿no? Porque cuando se hace el promedio aumenta. Yo creo que más o menos debe ser lo mismo. Usted también ha dicho que este proceso que ya has llevado adelante con el cannabis, con la marihuana, no es algo posible de hacer en el Uruguay al menos respecto a otras drogas. No hasta donde nosotros podemos ver el horizonte. Yo creo que por razones geopolíticas y por razones de modos de producción y por razones de maduración social, sociocultural de la comunidad. Me parece que estos pasos exigen, ¿cierto? Yo capaz que esto forma parte de un preconcepto mío, que es que yo soy muy partidario de los procesos graduales, y yo creo que estos procesos exigen una gradualidad y procesos de maduración social que deben acompañar los cambios normativos o las modificaciones. Y yo creo que hoy nada dice que nuestra sociedad está preparada, y menos sola. Estas cosas tienen que hacerse en conjunto con otras naciones, y la verdad es que tenemos algunos contextos regionales que son favorables a esto, pero hay en el mundo países que son claramente contrarios a cambiar el paradigma. China, Rusia, son países que de ninguna manera, los países árabes, que de ninguna manera están dispuestos a cambiar el paradigma. Y paradójicamente hay otros países occidentales que sí están en una línea que pretenden. Canadá, sin ir más lejos, hoy en Canadá el consumo de cannabis recreativo, de cannabis de uso adulto, es accesible para toda la ciudadanía sin necesidad de registro. Cuando nosotros empezamos a discutir esta norma en Uruguay, cuando se discutió el proyecto de ley en Uruguay, había 2 estados en Estados Unidos que ya tenían aprobadas legislaciones parecidas, que eran Colorado y Washington. Hoy hay 8 estados en Estados Unidos a los que se puede acceder al cannabis para uso adulto, y hay muchísimos más, decenas de estados en los Estados Unidos que puedan acceder al cannabis para uso medicinal, y que a veces se usa para otras cosas que no medicinal. Radio, Uruguay en este tema, ¿va a mantener la posición que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores han mantenido en los foros internacionales de ser contrarios al prohibicionismo? ¿Va a llevar esa prédica a Uruguay o la va a cambiar? No, esa es una prédica que hay que mantener. Por suerte, yo conozco personalmente a quienes me precedieron aquí en la Secretaría de Drogas, a Diego Olivera, a Milton Romani, a Julio Calzada, y en realidad, más allá de los avatares y de los idas y venidas que tenían los gobiernos, la actitud de la Junta Nacional de Drogas, mejor dicho, de la Secretaría Nacional de Drogas, en esto ha sido coherente, me parece a mí. Yo he referido que, por ejemplo, en los gobiernos del Frente Amplio, no siempre el talante fue el mismo con respecto al tema, pero desde la Secretaría de Drogas sí siempre fue el mismo el talante. Y hubo una actitud muy seria de quienes me precedieron en esto, y yo no tengo más que reconocimiento para quienes estuvieron aquí antes que yo. Eso hay que decir. El Poder Ejecutivo... Te quiero decir una cosa más, que esto que yo lo digo ahora, se pueden revisar las versiones taquigráficas de la Comisión de Adicciones, y lo dije siempre esto, y se lo dije en la cara a quienes me precedieron, además porque pienso eso y lo pensé antes también. El Poder Ejecutivo, el presidente, y esto no es ya sobre, como dice usted, el cannabis de uso adulto, sino todo lo que es toda la esfera de cannabis medicinal, cannabis, el cáñamo industrial. Allí el Poder Ejecutivo tomó una decisión que fue sacar un decreto que permitió empezar con la exportación de producción que era del año 2018, 2019, hasta principios de 2020,
y allí los empresarios lo que señalaron es que, bueno, que se tomó una decisión que en 4 meses se aceleró algo que había estado trancado al menos hasta del año 2018. Es así, una decisión, una voluntad de destrancar esto a través de estos decretos, estas situaciones, y seguir para adelante. Ahí hay 3 cosas que yo te señalaría con respecto a eso. Una es de actitud o de talante, como decía recién. El presidente de la República y el prosecretario de Presidencia, el doctor Rodrigo Ferrer, que tenía un rol muy protagónico en esto, han mandado mensajes muy claros con respecto a esto, a nosotros, que somos, digamos, de alguna manera también quienes ejecutamos la política, en el sentido de que hay que ser agentes catalizadores y favorecer para que el cultivo y eventualmente la importación se transforme en una instancia productiva importante en el Uruguay y eventualmente también de exportación, ¿no? Eso como primera cosa. La segunda cosa es que los decretos que se aprobaron tienen efecto hacia atrás, no hacia adelante. Resuelven las cosas hasta 2020, digamos, y no resuelven hacia adelante, con lo cual eso no quiere decir, bueno, ahora empezamos otra vez, el trancazo, no. Ahora lo que hay que hacer es pensar para adelante cuáles serán las modificaciones normativas que habrá que llevar adelante, los equipos jurídicos trabajarán en eso, para que esta situación no se repita. Pero habría que resolver el acopio de materiales que había y digamos, y la situación de que teníamos materiales de 2 o 3 años acumulados que se estaban desvalorizando además, ¿no? Y la tercera cosa es que esto tiene ese efecto de favorecer las exportaciones de lo que había, pero sobre todo tiene el efecto del mensaje a los productores y a los inversores, que sepan que no se les va a dejar tirados en esta historia, sino que al contrario, porque lo que hay que tratar de hacer es entrar en un círculo virtuoso, porque si yo invierto pero no sé lo que va a pasar, bueno, el mensaje fue claro, invierta, porque sepa lo que va a pasar, es que se le va a permitir exportar, usted puede venir a este país a trabajar, o puede estar acá en este país invirtiendo y trabajando, porque el fruto de su trabajo va a prosperar, digamos, ¿no? Ese es el mensaje que se quiso transmitir, y me parece que lo hizo muy bien el señor presidente y también el señor secretario. Quiere decir entonces que ahora, esto como dice bien usted, y valía la aclaración, es hasta 2020, y ahora hay que trabajar para que no tenga que seguir siendo por decreto, sino que sea incorporado a la normativa. Bueno, eventualmente otros decretos, pero que tengan una validez que no sea solamente así, ¿no? Que acá lo que se procuró con estos decretos es, tenemos este problema, resolvámoslo. Ahora para adelante tenemos que pensar cómo hacemos una normativa que no requiera que cada 3 años tengamos que tener decretos de excepción, ¿no? Pero evidentemente Uruguay empieza un camino de aumentar su producción y empezar a buscar nuevos destinos para esa producción, ¿no? Ahora fue Suiza, eventualmente podrán ser otros los destinos, es así. La idea es que este tipo de producción vaya en aumento en el Uruguay. Sí, hemos exportado a Portugal también en algún momento y a Israel, me parece. Ahí lo que yo creo es que en realidad esa es la voluntad del gobierno. Esto no depende, no se puede ser voluntarista. Por eso te digo que hay que entrar en un círculo virtuoso, porque acá lo que se precisa es que los inversores y la gente que tiene, los empresarios, sientan que pueden jugar en esto, y ese es el círculo. Y ahí yo creo que esto no tiene techo, ¿no? Probablemente tenga techo, pero hasta donde nosotros podemos ver, esto es estamos en una cuestión incipiente. El mercado se puede multiplicar N veces. De hecho, hoy, con todas estas dificultades que teníamos en el país para estas cosas estos niveles de incertidumbre, ya hay en el Uruguay alrededor de $100 millones en torno a esto. Y seguramente va a haber mucho más, ¿no? Eso seguro. Ayer estuvimos reunidos en esta misma sala con una empresa que pretende instalarse en el Uruguay para vender servicios a los productores, para evitar la primarización o la comoditización de la producción, para que nosotros podamos exportar un producto con valor agregado. Y entonces ayer vinieron los empresarios para mostrarnos, bueno, la posibilidad de hacer extracción a partir de las flores, de otras sustancias, y luego destilación y llegar a productos más acabados, ¿no? Para el Estado, lejos de ser esto un gasto,
En realidad es recaudación. Bueno, en realidad no se gasta mucho, ¿no? IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, tiene un presupuesto, vía presupuesto, recibe 15 millones de pesos al año. Esto es nada, o sea, es insignificante comparado con nada, ¿no? Eso es un problema, en realidad. Yo creo que el problema es que no estamos en condiciones hoy de modificarlo y es que gran parte del presupuesto de IRCA se termina financiando a partir de la actividad propia, digamos, porque se venden licencias o porque una parte de la venta de cannabis queda para IRCA, etc. Todo eso termina aportando para que no salga tan barato IRCA. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Para mí no es bueno. Yo creo que eso es yo creo que el presupuesto de IRCA sería bueno que estuviera garantizado desde el Estado. Ese es como mi prejuicio. El problema es que hoy no estamos en condiciones de plantear eso porque estamos en época de restricciones. No podemos decir, mira, IRCA en vez de invertir esto hay que invertir mucho más, porque así toda la actividad de IRCA se financia del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente si IRCA después tiene ganancias o incorpora, bueno, eso podría ir a otro lado. Pero lo que no nos puede pasar como Instituto de Regulación y Control del Cannabis es que nos convenga vender cannabis. Porque no puede ser un boliche de cannabis, eso no. Entonces, no podemos depender de que el cannabis se venda. Eso no está bueno, o de que se vendan licencias o que multemos gente. No está bueno eso, me parece que eso, en una mirada teleológica, me parece que hay que apuntar a cambiarlo alguna vez. Reconozco que no es el momento, estoy perfectamente claro. Y en esto de la gradualidad que yo te decía recién, me parece que alcanza con que tengamos ese norte en algún momento, que lo tengamos ahí presente para que alguna vez lo modifiquemos. Hoy, si vos tenés que pensar, pongo más plata en el IRCA o pongo más plata en el Sistema Nacional de Cuidado, no tengo duda, ¿no? Pero me parece que como un objetivo final debería ser eso, que todo el presupuesto financiara la actividad. Ana, perdón, antes de continuar, nos quedan 3 minutos y medio para darle un cierre. Sí. ¿Por qué se podrá habilitar que los turistas puedan comprar, puedan consumir marihuana? Es algo que planteó el ministro de Turismo, dijo, ¿por qué un extranjero no puede comprar lo que puede comprar un uruguayo en el Uruguay? Bueno, eso no se puede porque la normativa no lo permite. Yo creo que hay que pensar, a mí no me parece que eso haya que descartarlo, así como así, eventualmente habrá que hacer modificaciones, pero yo tengo la legítima sospecha de que hoy los turistas están accediendo a venir a Uruguay y a conseguir marihuana. No tengo datos de eso, pero en realidad tengo cuentos de eso, y entonces me parece que tal vez está bueno que nosotros nos hagamos cargo de esa situación, por la misma razón que te decía antes, para la gente que vive en el Uruguay, pero además porque puede ser una fuente de ingresos, potencialmente. ¿Qué quiero decirte con esto? Los cuentos son que los turistas acceden a mercados clandestinos y que además, hablando en plata, que les arrancan la cabeza, que les cobran lo que quieren. Entonces me parece que tal vez tenemos que tener, de pensar en la posibilidad de tener hoteles cannabis friendly, o cosas por el estilo, que nos permitan que la gente venga y sepa lo que viene, y no otra vez la misma historia, de venir y andar en la clandestinidad con estas historias, ¿no? Y que puede transformarse, por un lado, en una fuente de ingresos para vender por vender, pero por otro lado también porque sea un atractivo turístico para el Uruguay. No me parece mal eso, y bueno, me parece que hay que trabajar para eso. Yo, de hecho, esto lo conversé apenas, pero tenemos previsto una reunión con el señor subsecretario de Turismo, Remo Monselio, y probablemente pensemos un poco el tema. Que pensemos no quiere decir que ya tenemos la decisión tomada, ¿no? Hay que pensarlo, y a mí me parece que es una oportunidad. Veremos. Radio, muchas gracias.